Bueno, vamos con la próxima presentación. A ver si tengo poder sobre las masas. Ay, si tengo poder sobre... Bueno, un tema muy interesante que salió tanto ayer como hoy, que es el flujo de los datos a través de los países, flujo transfronterizo de datos. Ahora está virtualmente desde Ginebra Pilar Fajarnés. Ella es española, pero trabaja en UNCTAD, que es la división de Naciones Unidas que se dedica al comercio. Y ella es la principal investigadora de un estudio que ha publicado UNCTAD sobre flujo transfronterizo de datos, que está en español y en inglés. Ella tuvo la gentileza de traérmelo en persona a mi oficina y se puede encontrar virtualmente. Así que ella nos va a presentar este estudio, obviamente brevemente, pero les recomiendo que si el tema les interesa, que es fundamental para todos estos servicios virtuales que hemos estado viendo, servicios en nube, la prueba, lo que explicaban los abogados sobre temas de pruebas que pueden pasar de un país a otro. Pilar, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, hola, Olga, y hola a todos. Hola, Buenas Pilar. tardes desde Ginebra, buenos días Bueno, ahí en Buenos Aires. buenos días acá, un poco antes del almuerzo, y buenas tardes para ti en Ginebra. Gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Justamente les contaba de tu importante rol en la investigación que hizo UNTAD sobre el estudio, y les mencioné que sería muy bueno que si el tema les interesa lo buscan en internet, y ella me regaló el libro impreso, pero lo pueden bajar en internet sin problema. Es muy útil como referencia, especialmente para los que investigan estos temas. Así que bueno, sin más, tenemos tu presentación como backup, pero vos podés compartir tu pantalla, así la vas manejando a gusto. Y bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Sí, muchas gracias a vosotros por invitarnos a la UNTAD a presentar este informe. Voy a intentar compartir la presentación, así la controlo desde aquí cuando... ¿Se ve? ¿La veis? No todavía. Ahí está, sí, la vemos. Si la pones en proyección. Sí. Ahí está. Ahí, muy bien. Ahí está, perfecto. Vale. Bueno, pues como ha comentado Olga, el informe sobre la economía digital es uno de los principales informes de la UNTAD, y este es el que hacemos en la división que nos encargamos de los impactos de la economía digital en el desarrollo. Y el tema lo publicamos cada 2 años. El tema del último que presentamos en septiembre es flujos de datos transfronterizos y desarrollo, y con subtítulo ¿para quién fluyen los datos? Fundamentalmente lo que viene como progreso del anterior informe, que nos centramos en los temas de creación y captura de valor en la economía digital, y este informe anterior ya mostraba claramente cuáles son las nuevas dinámicas de la economía digital y los problemas para el desarrollo, fundamentalmente el hecho de que el gran rol que tienen las plataformas digitales y las desigualdades que vienen por parte de las grandes plataformas digitales, sobre todo Estados Unidos y China, y el importante valor que tienen los datos en la economía digital. La economía digital, como todos sabemos, está basada en los datos, y todo lo que funciona en el mundo digital funcionamos en base a datos. Y lo que vemos es que los datos digitales son cada vez más importantes como un recurso económico y estratégico. Aquí les pongo una cita del secretario general de la ONU, que realmente destaca ese gran papel que tienen los datos, cada vez más importante, porque sirven para crear valor tanto privado como social, y la forma en la que gestionemos o manejemos los datos va a determinar en gran medida, o va a afectar en gran medida, la capacidad que tengamos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Empezamos en el informe fundamentalmente viendo cuál es la situación, ya partiendo de esta cuestión que hablaba de las asimetrías o desigualdades que conocemos. Tradicionalmente conocemos la brecha digital, pero con la que tenemos una economía digital cada vez más basada en los datos, que evoluciona muy rápidamente, al mismo tiempo que la preparación de los países para participar en la digitalización es muy desigual. Tenemos una brecha digital que conocemos en términos de economía digital, que va evolucionando, pero también va evolucionando en función de la importancia de los datos.
como ahí presentamos algunos datos principales, pero conocemos que hay importantes brechas digitales entre países y dentro de los países por diferentes sectores o por rural, urbano o por género. Entonces presentamos en el país una serie, en el informe, una serie de análisis sobre lo que es la brecha digital tradicional, que por ejemplo presentamos ahí la velocidad media de Internet en los países menos adelantados, comparado con las economías desarrolladas, es 8 veces menos, y la utilización de Internet, por ejemplo, en las economías desarrolladas es del 90%, en los países menos adelantados del 20%. El crecimiento del tráfico mundial de Internet, que la medición de los datos es complicada, pero por ejemplo puede dar una indicación, esto del tráfico mundial de Internet, y es en 2022 se considera que es mayor que todo el tráfico de Internet hasta 2016, y si consideramos el centro del análisis, que es las relaciones internacionales digitales, la cuestión de los flujos de datos, se tiende a utilizar como indicador la banda internacional de Internet, aunque no es perfecto, está bastante lejos de lo que realmente se podría buscar para la medición, pero sí que indica que el tráfico internacional de datos está fundamentalmente basado en dos rutas, que son América del Norte, básicamente Estados Unidos y Europa, y Estados Unidos y China. Pero esa brecha digital que es la más convencional, la más tradicional, con la cuestión de los datos, con la creciente importancia de los datos, se ve aumentada por una brecha ligada a los datos. Hay dos países que lideran la explotación de los datos a nivel mundial, que son Estados Unidos y China, y se puede comprobar por una serie de indicadores relacionados con lo que son las tecnologías emergentes y las tecnologías digitales, por ejemplo, en términos de centros de datos de hiperescala, controlan el 50%, tasas de adopción de Internet son las más elevadas del mundo, representan el 94% de la financiación de inteligencia artificial en startups y, como comento, son los en estos países están las mayores plataformas digitales globales, y lo que vemos es que ejercen un control creciente cada vez más sobre la cadena de valor global de los datos digitales. Y con la pandemia se ha visto todavía esta posición dominante mucho más reforzada. Esa cadena de valor pasaría por la colección o recogida de datos, la transmisión, el almacenamiento, el análisis o todo el proceso, el uso. Y el beneficio realmente de los datos viene por el uso de los datos. Lo que es era importante desde nuestra perspectiva es que encontrábamos que había mucha necesidad de mejorar el conocimiento de lo que eran los datos y sobre todo de lo que implican para el desarrollo. Una característica fundamental de los datos es que son multidimensionales. Los datos no son solamente una cuestión económica, no solo tienen una dimensión económica. Por un lado, si vemos la cadena de valor de los datos pueden tener valor privado, por ejemplo, la publicidad en línea que puede dirigir por medio de los datos, el uso de las plataformas digitales, los servicios de datos en la nube, y también pueden generar valor social. Por ejemplo, hemos visto durante la pandemia del COVID que el compartir datos, el agregar datos, permitía realizar políticas para luchar contra la pandemia y, por ejemplo, investigación para las vacunas o, por ejemplo, para el cambio climático. Y estos son realmente desafíos globales de desarrollo que pueden ayudar de manera importante los datos, y para ello es importante compartir los datos tanto dentro de los países como entre países. Pero también los datos digitales tienen una dimensión no económica. Tienen que ver con la privacidad, pueden afectar otros derechos humanos, por ejemplo, la libertad de expresión y otro tipo de consideraciones, y afectan también a la seguridad nacional. Con lo cual, realmente hay que ver los datos no solamente desde su aspecto económico,
pero también desde otros aspectos más allá de lo económico. Y aspectos clave que destacamos es que los datos son diferentes de los bienes y servicios, son como un animal completamente diferente. Eso significa también que los flujos de datos transfronterizos no son comercio internacional. También las implicaciones de estos flujos varían según el tipo de datos. Hay muchas taxonomías o clasificaciones para los datos, y hay algunos datos que pueden quizá quedarse a nivel nacional, y hay algunos datos que pueden fluir o moverse entre los países. Hay datos personales, hay datos no personales, hay datos más sensibles, hay datos públicos, y hay que ver cuál es la clasificación que se considera y el tipo de dato que se considera para establecer, luego permitirá establecer el término de acceso de los datos. Y también un aspecto que se considera muy importante en las políticas que se discuten es el lugar de almacenamiento de los datos. Pero el lugar de almacenamiento de los datos depende de muchos factores, que puede incluir aspectos políticos, aspectos de medio ambiente, porque los centros de datos requieren o de energía, disponibilidad de energía o el impacto que tienen. Entonces, esa es una decisión que hay que tomar en cada país en función de considerar las ventajas y las desventajas. Una discusión importante también que se habla es de la propiedad de los datos. Lo que podemos considerar en términos de desarrollo, lo que importa es el acceso a los datos. Entonces, lo que importará es no tanto la propiedad, porque también en términos de datos, como los datos son un recurso muy especial, hablar de propiedad de los datos es bastante complicado. Es más importante los derechos de acceso, de control y de uso de los datos. Y ahí es donde sería importante que la gobernanza se centrara. Para considerar también las políticas es importante, como ya comentaba, es que hay muchas diferencias entre la preparación de los países para beneficiarse de los datos. Las capacidades para beneficiarse de los datos varían mucho entre países y entre sectores dentro de los países. Y debido al poder de las grandes plataformas digitales, hay unas pocas corporaciones digitales mundiales que tienen un acceso privilegiado a los datos y tienen las capacidades únicas para transformar los datos en inteligencia digital, que es realmente de la que se puede obtener el beneficio. Eso supone, desde el punto de vista de los países en desarrollo, que con esas plataformas digitales globales con tanto poder, hay un riesgo de que los países en desarrollo queden en posiciones subordinadas en la cadena de valor de los datos mundiales y se queden como meros proveedores de los datos brutos, y al final tengan que pagar por la inteligencia artificial los datos procesados que se han obtenido por los datos que se generaban en el país. Y esto podría ser como un esquema de dependencia que conocemos o conocen muy bien en países de Latinoamérica en lo que se refiere a las materias primarias o las industrias extractivas, con lo cual es una cosa que hay que evitar desde el punto de vista de desarrollo, porque desde el punto de vista del desarrollo lo que importa es que los países en desarrollo sean capaces de capturar el valor de los datos extraídos de sus ciudadanos y organizaciones a nivel doméstico. Y aunque, como he dicho, es difícil medir y tal las cuestiones estadísticas, si clasificamos los países en función de los flujos de datos transfronterizos a nivel de desarrollo, vemos que entradas de datos fundamentalmente en los países desarrollados serían en Estados Unidos, porque es el país donde tiene plataformas digitales globales importantes y tiene activos de alto nivel de tecnología y personal capacitado a alta tecnología. Y en China sería el país en desarrollo que tiene este tipo de flujos. El resto serían salidas de datos, también distribuidos por países en desarrollo y desarrollados y con diferentes posibilidades según tienen plataformas digitales o no. Ahí, por ejemplo, quizá podríamos pensar que a nivel regional, en el caso de América Latina,
Mercado Libre es una plataforma bastante poderosa y quizá estaría un poco más Argentina, un poco más cercana de China en el término de entrada de datos. En esta situación, la conclusión a la que se llega es que realmente las políticas relativas a los datos digitales y los flujos de datos transfronterizos son cada vez más necesarias. Y esas políticas son necesarias para maximizar los beneficios de los datos, de la economía de los datos, al mismo tiempo que se minimizan los riesgos que existen en este contexto, para conseguir equidad en la distribución de los beneficios de los datos, que no sea como está pasando hasta ahora, porque vivimos un poco en una jungla que no es suficientemente bien regulada a nivel internacional, en el que las plataformas digitales se pueden apropiar la mayoría de los beneficios de los datos, y para considerar diferentes conflictos de interés. Una cosa que enfatizamos es que las simplificaciones excesivas, como puede ser exigir flujos de datos por un extremo o la estricta localización de datos por el otro, pensamos que es de una utilidad muy limitada para objetivos de desarrollo, y es necesario buscar compromisos, términos medios. Y el objetivo sería que la gobernanza mundial de los datos tendría que adoptar una perspectiva de manera integral, holística, considerando la multidimensionalidad de los datos de manera multilateral y integrando a todas las partes interesadas. En este contexto, lo que hicimos es un análisis de cuál era la situación. En realidad esto cambia muy rápido, y este informe se cerró hace más de un año, pero bueno, todavía más o menos en términos generales se aplica. Lo que vemos, si miramos, en principio hay 3 mayores áreas de influencia que amenazan un riesgo, o que suponen un riesgo de fragmentación en la economía global, porque tienen enfoques bastante diferentes de lo que es la gobernanza de los datos. Por un lado, Estados Unidos se centra en el control de los datos por el sector privado; en el otro lado, China, el control de los datos por parte del Estado; y la Unión Europea, que se centra más en el control de datos por el individuo basado en valores fundamentales. Y este tipo de enfoques también tienen que ver con sus estrategias de expansión para aumentar control de los datos por todo el mundo. Estados Unidos es expansión de las corporaciones digitales mundiales; China lo está haciendo por la ruta de la seda digital, más apoyada por el Estado; y la Unión Europea lo está haciendo liderando en términos de regulación, como intentando ser un modelo de regulación a nivel mundial y acuerdos entre países. Esto supone que hay un riesgo de la fragmentación del espacio digital en Internet, y se crean tensiones entre los principales actores. Conocemos particularmente entre Estados Unidos y China, porque hay una carrera por dominar las tecnologías para obtener esas ventajas económicas y estratégicas que suponen. Y al mismo tiempo, en este contexto, las plataformas digitales globales también siguen expandiendo sus propios ecosistemas de datos. Esta fragmentación realmente no ayuda al desarrollo, porque va en contra de lo que es el espíritu original de Internet, y es muy probable que no sea favorable a los intereses de los países en desarrollo, porque no es razonable. Los países en desarrollo en general tienen lazos comerciales con las 3 áreas, y no sería muy favorable el hecho de que tuvieran que elegir una de las áreas. En términos económicos, lo que realmente sería deseable es la interoperabilidad, que debería generar mejores resultados, porque la fragmentación puede tener efectos negativos en diferentes aspectos: crear más estructura oligopolística, reduciendo competencia, o una mayor influencia de los gobiernos. Y también afecta a la colaboración entre jurisdicciones. Pero en ausencia de un sistema de regulación de flujos de datos internacionales, lo que ocurre es que los países tienen que regular, no tienen otra opción que regular los datos para conseguir objetivos de política, objetivos de desarrollo. Y ahí, viendo un poco lo que ha pasado, hemos hecho
mapeo de cuáles son las políticas a nivel nacional, que como ha dicho Olga, os invito a que veáis con más detalle, hay bastante información en el informe, pero realmente se ve que no hay una solución universal para regular los flujos de datos transfronterizos. Las condiciones específicas en los países de todo tipo, tecnológicas, políticas, sociales, económicas, culturales o institucionales, determinan en gran medida cuál es el tipo de política que se aplica, si es más restrictiva o si es más liberal. Las regulaciones se basan en diferentes razones de política o intereses públicos, y lo que varía entre países es el énfasis que dan a uno u otro objetivo. Estos objetivos serían objetivos de desarrollo económico, protección del derecho a la privacidad y de otros derechos humanos, la aplicación de la ley o la seguridad nacional. Y luego hay muchos instrumentos jurídicos que se pueden utilizar o que se están utilizando. Tenéis ahí una muestra, y lo que realmente muestra esto también es que hay muchos aspectos en los que se regula, y se regula por medio de diferentes ministerios, que es una de las razones por las que recomendamos y se ve en general en lo que es recomendaciones sobre la política en la economía digital, es que es necesario un enfoque que considere todos los ministerios, en el que haya interconexión entre los ministerios, porque realmente esto es un tema que afecta a todas las esferas y, de hecho, incluso afecta a todos los sectores y a toda la sociedad. También hicimos un análisis de lo que está pasando a nivel regional e internacional, y tenemos diferentes tipos de acuerdos que abordan los flujos de los datos. Hay una parte importante de los acuerdos regionales e internacionales que se centran sobre todo en el régimen comercial. Aquí en Ginebra se está, desde el nivel multilateral, es la iniciativa conjunta sobre el comercio electrónico, que incluye aspectos relacionados con los datos, pero hay también acuerdos bilaterales y otro tipo de acuerdos que están incluidos ahí. Y hay otros acuerdos e iniciativas que tienen que ver a lo mejor con temas más específicos, por ejemplo, de privacidad en el contexto más general de la OCDE, pero también si pensamos en América Latina. Veo ahora que la diapositiva sigue siendo en inglés, pero bueno, es la Red Interamericana de Protección de Datos, la Agenda Digital de Latinoamérica y el Caribe, y hay algunos más ejemplos en el informe. Pero el resultado del análisis de estos marcos regulatorios a nivel regional e internacional demuestra que en general son demasiado limitados en su alcance, tanto respecto a los temas como geográficamente. Normalmente, como digo, el hecho de que los datos son multidimensionales significa que hay que ir mucho más allá de regularlos, por ejemplo, solo en lo que se refiere al comercio internacional o solo en lo que se refiere a la privacidad. Y en términos de alcance geográfico, lo que vemos es que los datos ya son un desafío global, y enfrentar el problema de los datos solamente desde el punto de vista regional es interesante y es importante tener posiciones regionales, pero desde el punto de vista de que es importante tener gobernanza de los datos a todos los niveles, pero tienen que empezar desde el punto de vista global. También, por ejemplo, que no aparece ahí porque se ha hecho más tarde, en África, la Unión Africana ha creado un marco de política de datos para encontrar posiciones comunes. Y eso en países en los que la representación dentro de las negociaciones globales puede ser más complicada, es bueno establecer estrategias regionales, pero con vista siempre a construir para una gobernanza global, porque
Si no, es difícil que se consiga facilitar los flujos de datos de una forma que se distribuyan las ganancias de desarrollo de manera equitable, mientras que se atacan los riesgos que existen. En conclusión, lo que llegamos es a que necesitamos buscar un marco global para la gobernanza de los datos que debe beneficiar a toda la población y al planeta. La idea es conseguir, como mencionaba antes, un punto común en el que se pueda llegar a conseguir los objetivos que se necesitan, que consideramos es impedir que aumenten las desigualdades, permitir que se compartan los datos globalmente y desarrollar los bienes digitales públicos globales que beneficien a toda la sociedad, evitar una fragmentación mayor del espacio digital, mejorar la confianza en la economía digital y reducir la incertidumbre que pueda existir, enfrentar los desafíos de políticas para enfrentar las posiciones dominantes de las plataformas digitales globales y tener en cuenta los efectos que las políticas nacionales pueden tener en otros países. El objetivo fundamental es facilitar que los datos fluyan entre países tanto como sea necesario y posible, pero respondiendo a los diferentes objetivos de desarrollo. Y hemos señalado unas principales áreas de acción que puede haber en las políticas relacionadas con los datos. Pensamos que es muy importante llegar a acuerdos sobre definiciones y taxonomías sobre los tipos de datos que permitan establecer condiciones de acceso a los datos. También es necesario actuar en la medición, mejorar la medición de los datos, del valor de los datos, de qué son los flujos de datos, gestionar los datos como bienes públicos mundiales, explorar las nuevas formas emergentes que pueda haber de gobernanza de los datos, llegar a acuerdos sobre derechos digitales o principios sobre los datos, desarrollo de normas o de estándares y aumentar la cooperación internacional para la gobernanza de plataformas digitales. En este caso podemos pensar, por ejemplo, en la importancia de las políticas de competencia que, aunque por el momento son las autoridades de competencia son nacionales, pero tenemos un desafío a la competencia global, con lo cual es importante aumentar esa cooperación y lo mismo con lo que puede con respecto a los impuestos, que cada vez también se necesita más cooperación internacional para evitar que estas plataformas digitales no paguen, para que paguen los impuestos que tienen que pagar y dónde los tienen que pagar, dónde generan la actividad. Lo que creemos es en este contexto que la ONU debería jugar un rol clave. Como he comentado ya un poco antes, hay una serie de países o los países menos avanzados tienen problemas de representación en iniciativas regionales y mundiales, que su representación a menudo es limitada, y la ONU se puede considerar el foro más inclusivo en lo que es la representación de países. Así que creemos que los debates mundiales sobre la gobernanza de datos y sus flujos deberían ser plenamente inclusivos y consideramos que esto tiene que ocurrir en la ONU. Planteamos que se piense más bien cómo crear un nuevo marco institucional mundial que sea al mismo tiempo multilateral, multipartes y multidisciplinario. Y esto puede ser en la forma de un nuevo órgano de coordinación en la ONU. Pero nosotros lo dejamos así en el sentido de que hay que pensar y creemos que realmente, dada la complejidad del contexto y del tema, realmente hará falta pensar en nuevas formas de gobernanza de los datos. Y este nuevo órgano de coordinación en materias de políticas de datos debería tener un mandato sólido y las competencias adecuadas, que se puede basar en iniciativas existentes en la ONU y más allá. Finalmente, hay muchos países que no tienen los recursos necesarios para mejorar sus capacidades para beneficiarse de los datos y
es importante también ayudarles o contribuir a que mejoren esa situación en cuanto a los recursos, ya que tengan mejor capacidad. Aquí hay una indicación de que la situación no es tan buena en lo que se trata de la ayuda del comercio para el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Todavía en 2019 estábamos por debajo en porcentaje de lo que era a principios del milenio. Esta ayuda internacional a los países de desarrollo puede ayudar a mejorar sus capacidades para crear y capturar valor en los datos, mejorando el conocimiento sobre los datos y las implicaciones para el desarrollo, para elaborar estrategias nacionales de datos, formular marcos jurídicos y regulatorios adecuados y garantizar la participación efectiva de los países en desarrollo en los procesos internacionales. Y con eso es más bien a grandes rasgos lo que es el informe. El informe es largo y es interesante, pero en esto creo que los principales mensajes se los he transmitido. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Un aplauso para Pilar, por favor. Acá ya tenemos un grupo de Telegram entre los becarios y ya compartieron el link al estudio. Doy fe que es muy interesante, es muy detallado. Creo que Pilar lo ha resumido bien. Tenemos un par de preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta. Gaby tiene una pregunta y mientras yo te voy leyendo algunas que tengo acá. Si crees que Valentina, que está en Italia, pregunta: si crees que junto con la nueva norma ISO sobre tratamiento de datos se va a ayudar a conseguir una solución homogénea a la actividad con el convenio 108 Plus, esa es una pregunta. Y si resulta necesario, María Joel de México pregunta si resulta necesario considerar la posibilidad de que el marco normativo sea global para generar un mejor flujo de datos. Y Gaby tiene otra pregunta y después te damos el... ¿Tenés micrófono, Gaby? Sí, acá lo tengo. Gaby está acá con Gracias. nosotros, es argentina. Hola Pilar, muchas gracias por la presentación. Estamos desde Argentina muy interesados en el informe, lo hemos leído, el de UNCTAD de transferencia de datos. Es muy desafiante porque presenta el desafío de poder crear nueva posición desde los países en desarrollo. Bueno, muy similar a lo que nosotros tuvimos en el estructuralismo, la teoría cepalina, la inequidad de los términos de intercambio, la inequidad en los términos de intercambio en el comercio internacional, y en este caso con la nueva economía de datos veo que la posición que ustedes plantean siempre en el informe es basarse en el plano de la regulación de la materia prima, ¿no?, de los datos, y desde el punto de vista de la cooperación internacional para la ayuda en lo que tiene que ver a la transferencia tecnológica y de habilidades digitales. No sé si estoy simplificando mucho, obviamente el informe es súper completo y detallado, pero desde Argentina al menos tratamos de impulsar esto que se plantea en el informe de UNCTAD, de plantear que no haya nuevas inequidades y brechas en los términos. Es sumamente interesante, estamos trabajando en ello, y si tenías algún tipo de input adicional de ver a la transferencia tecnológica no como ayuda o cooperación internacional. Muchísimas gracias. Pilar. Sí. Nada, si puedes hacer algún comentario de las preguntas. Vale, sí, en principio la primera pregunta de la norma ISO, desde luego, una de las medidas que planteábamos es la cuestión de buscar estándares, pero no es solo esta, hace falta mucho más. Desde luego es una contribución y ayuda, y la Convención 108 Plus o más, no sé muy bien porque como trabajo mucho en inglés, mi español está fallando un poquito. En realidad, no son todos los países. Como si lo uno a la segunda pregunta, realmente lo que planteamos como necesidad es que haya una cooperación internacional global, que haya una gobernanza global. La gobernanza de los datos tiene que ser a varios niveles. Lo presentamos en el informe, que desde luego empezamos a nivel global, puede haber regional, pero habrá nacional, incluso podemos llegar a llamarlo la individual, porque todos tenemos que gestionar de una manera razonable nuestros datos, y lo mejor sería que
otra de las políticas es importante mejorar el conocimiento de lo que supone, de lo que se hace con nuestros datos y lo que nosotros podemos hacer para proteger más nuestros datos. Pero sí, desde luego, tiene que haber una gobernanza global porque es una cuestión de nivel que afecta de alcance global. Entonces, sí que necesita que haya esa coordinación entre países, aunque es cierto que el contexto está bastante complicado, aunque también podría añadir que en relación con muchos de los desafíos globales que tenemos, es la paradoja que tenemos hoy en día, que tenemos desafíos que son cada vez más globales, pero estamos tendiendo a enfoques cada vez más hacia adentro. Más locales. En cuanto a los términos del intercambio, realmente es más que... entiendo que es más un comentario. Sí que quiero enfatizar que una de las cosas, mucho por lo que es el mandato de la UNCTAD, nosotros nos preocupamos de las cuestiones del desarrollo y de la integración beneficiosa de los países en desarrollo en la economía mundial, y lo que veíamos en la mayoría de las discusiones sobre la gobernanza de los datos es que se centraban en cualquier cosa menos en lo que era la distribución de las ganancias de los datos, y que era un aspecto que estaba muy dejado de lado. Y en eso sí hemos tenido mucho interés en que fuera uno de los valores añadidos de este informe, en realmente centrarnos en la necesidad de que esos beneficios sean distribuidos de manera equitable. Y la cuestión de los datos brutos o los datos, la materia prima, sí que es importante también por lo que es la diferencia de los datos en cuanto a los bienes y servicios que conocemos en general. En la regulación de los datos se ha intentado hacer por medio del comercio y se consideraba que toda la cuestión de los datos tiene que ver con, o sea, que está casi hasta regulado y es ir en la dirección del libre comercio. Pero solamente consideramos, porque si consideramos los datos como materia prima y pasamos en la cadena en el proceso de los datos, llegamos a lo que podemos llamar la inteligencia digital, el producto de los datos sí que se puede considerar un servicio, por ejemplo, pero el dato bruto, la materia prima, no está regulado de ninguna manera, y realmente hay que regularlo porque se tiene que evitar el hecho de que estas plataformas digitales, estas empresas tan poderosas, se apropien y que son, pues eso, fundamentalmente de Estados Unidos y China, se apropien de los datos de los países en desarrollo para luego venderles el dato procesado. Esto es. Así es. Bueno, otro aplauso para Pilar. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Primero, felicitaciones por tu trabajo de investigación en el estudio, realmente creo que es notable. Y bueno, ojalá que podamos hacer este marco mundial de datos. Creo que el dato es como la base de todo lo que va a venir, ¿no? Inteligencia artificial y todo el procesamiento de información, publicidad, la base del funcionamiento de las grandes plataformas. Así que veremos cómo evoluciona esto, pero tu trabajo es fundamental para tener una base de conocimiento. Te agradecemos mucho por tu tiempo, te mando un saludo desde Argentina y bueno, ya nos veremos en algún lugar, virtual o presencialmente. Adiós. Os agradezco a vosotros, un placer. Chao, querida.